Bueno, empezamos. Bien. Bueno, comenzamos nuestro programita primero con la cabecera del proceso, que sería el proceso S1. Lo que hicimos es inicializar el contador. El contador lo que decía es, se inicializa con la cantidad de hilos que deben terminarse para poder ejecutar en este caso el proceso 6. Entonces nosotros los inicializamos con 3. Luego lo que hacemos es, terminado el proceso 1, se puede bifurcar en el proceso 2 o en el proceso 3. Entonces, colocamos un fork donde te quitamos en L1 a S3 y por debajo S2. Suponiendo que termina S2, suponiendo que termina S3. Termina S3 y lo que va a hacer es ejecutar el siguiente, que es ir a un goto. Y va a saltar a la etiqueta U1, donde va a encontrar un join. El join, habíamos dicho que lo que hace es primero decrementar el contador, es decir, el contador está en 3, va a pasar a estar en 2, y lo que va a hacer es preguntar si es igual a 0. En el caso de que sea igual a 0, va a desbloquear a ese proceso, y si no, lo que va a hacer es esperar hasta que en este caso termine S2, porque S3 ya terminó, está acá. Ahora, está ejecutando S2 y termina S2. Entonces, estamos en este punto. Entonces, lo que hace ahora es bifurcar en dos procesos que serían S4 y S5. Por un lado tenemos una etiqueta que es L2, que hace referencia a que se puede ejecutar concurrentemente S5 o S4, y S4 por otro lado. Supongamos nuevamente que termina S5 primero. Entonces lo que va a hacer es, va a ir a esta etiqueta, L2, etiqueta S5, y va a volver a decrementar, y en ese momento el contador va a ser igual a 1. Como todavía no termina, lo que hace es esperar hasta que termine S4. En algún momento va a terminar S4, y en ese caso lo que va a hacer es, va a ir a esta instrucción, que es la de goto, y va a ir a la etiqueta E1. En ese momento el contador está en 1, lo decrementa y queda en 0. Y cuando queda en 0, lo que hace es saltar y ejecutar el último proceso, que es S6. Y allí termina. Bien. Bien, muy bien. Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. S3 se puede ejecutar concurrentemente con S2 y también con S4 y S5. ¿Sí? S5. Si S2 termina antes que S3, pues se van a empezar a ejecutar S4 y S5 y tranquilamente pueden ejecutarse en forma concurrente. ¿Sí? Bueno, está muy bien, Marina. Dejamos de compartir, Dale. así vemos si algún otro grupo quiere compartir el de Cobiguín Cohen. Profe, Sí. nosotros hicimos distinto el grupo número 2. O sea, A hay ver, una línea que está invertida ahí. O sea, nosotros la hicimos de otra forma. vamos a ver cómo lo hicieron. ¿A quién le pongo para compartir? Domínguez. Domínguez. Acá está. A ver, Domínguez. Ahí ya estás como cojos. Ahí se ve. Ahí sí. Bien, nosotros, o sea, hicimos casi todo igual, pero nosotros lo pensamos así, digamos. Se hace el proceso S1, o sea, inicializamos el contador en 3, eso sí estamos. Ujú. Sí, Hacemos el y está proceso. bien, lo inicializaron al principio, sí, que es lo que yo había dicho que está mal en la presentación. Claro, sí, eso lo habíamos corregido, digamos, lo pusimos Sí. primero. Hacemos el proceso 1 y ahí vemos que tenemos el proceso concurrente, los dos procesos que se ejecutan de manera concurrente, el S2 y el S3. Ujú. Como lo entendimos nosotros es, hacemos el S1, abrimos un fork, el fork L1 con la etiqueta S3,
o sea, acá le pusimos entre paréntesis S3 para guiarnos, que es por donde tendría que cerrarse el fork. Hacemos S2, venimos por acá, ahí tenemos otra vez dos procesos concurrentes, el S4 y el S5. Entonces le ponemos fork L2, la etiqueta S5, porque vamos por la derecha sería. Hacemos el proceso S4, y ahí, como ya digamos el proceso que seguiría sería el 6, hacemos el goTo para descontar el contador, y acá es donde tenemos distinto, porque nosotros como estamos acá, tendríamos que antes de ir para cerrar el primer fork, se tiene que hacer S5, entonces hacemos L2, S5, para cerrar este fork. Volvemos a descontar, y ahí sí vamos para arriba con el L1, S3. Y ahí cuando está el contador en 0, significa que todos los procesos terminaron, entonces puede hacerse S6. No sé si está bien esa lógica que hicimos. Acá donde yo le digo que hicimos distinto al otro grupo. Porque el otro grupo, ¿cómo hizo? Si no me equivoco, acá, o sea, estaba invertida estas dos líneas. L1, S3 y el L2, o sea, el L1 arriba y el L2 abajo. Creo que vi así. No sé si No importa dónde pones, porque la etiqueta es un salto, o sea, vos vas a otro lugar. Entonces, si vos pusiste L1 arriba, vos pusiste, por ejemplo, L1, S3, y Ajá. después pones L2, entonces el GoTo1 vas a tener que poner en L1, y no en L2, porque a continuación del L2 va a estar L1. Y acá, o sea, lo que ¿Entendés? nosotros no terminamos de entender es, cuando viene acá con el GoTo1, ¿esto significa que salta a esta línea? Sí, y Y ejecuta acá, ese join count. Si el contador no llegó a 0, ¿dónde continúa vuelve? ejecutándose el próximo proceso o el próximo hilo Que que está en la sería cola este. de listo. No, no, este u otro. Ten en cuenta que lo que ustedes están haciendo, lo que se está haciendo con esto, es decir, ¿qué hilos pueden ejecutarse en este momento y son los que van a estar en la cola del listo? ¿Y qué hilos están bloqueados? Entonces, acá lo que estás diciendo es, cuando se termina de ejecutar ese 1, van a poder ejecutarse quien esté en L1, que es ese 3, y el proceso que esté a continuación del fork, que es ese 2. Supongamos que ese 2 termina primero, antes que el S3. Entonces, cuando termina ese 2, se ejecuta el fork, y lo que se lee es que el proceso que esté en L2 y el que está a continuación del fork son los que van a poder ejecutarse. ¿Pero qué significa eso? Que van a desbloquearse y van a pasar a la cola de listos. ¿Sí? Y en la cola de listos van a estar en algún orden, con todos los hilos de todos los procesos. Cuando le toque ejecutarse, se ejecutará. Entonces, vos vas a tener en ese momento, como ese 2 terminó, vas a tener entre la cola de listos y el procesador, vas a tener a S3, a S4 y a S5. Supongamos que siguen ejecutándose todo y S3 todavía no termina S4. Entonces, cuando termina S4, va a ejecutar join count y el contador se decrementa en 1. Después termina S3, decrementa el contador, pero todavía no llega a 0. Cuando termine ese 5, recién decrementa el contador. No hay un orden acá para terminar, porque todo depende de lo que hace cada hilo, que se llame S2, S4, S5, es por el momento en que tiene que empezar a ejecutarse, no por el tiempo que tiene que terminar, ¿sí? Puede terminar antes S4 que S3, no importa, ¿sí? Porque todo depende de las irrupciones de CPU que tenga. Esto lo que está diciendo no te está poniendo un orden,
¿sí? Te está diciendo, cuando esto pasa, vos vas a desbloquear esto. Cuando esto pasa, vas a desbloquear esto. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bueno. Descompartí. Y ahora, ¿algún grupo que se ofrezca? ¿De a uno? ¿Nadie? Lo puedo compartir yo, del grupo 6. ¿No? A ver. ¿Quién es yo? Brian Ojeda. Brian. ¿Es Brian o Brian? Brian, no sé por qué dije Brian, estoy acostumbrado a que me digan Brian por eso. Ah. Bien. Ahí está, Brian. Estoy teniendo, si se escucha unos inconvenientes con unos perros de la calle, así que un momentito. Ah. Sí, bueno, yo tengo A ver. los autos que pasan por la vereda, así que no se preocupe. Compartir sería esto de acá. Ahí está. Acá hicimos el archivito, lo hice yo nomás en mi computadora y estuve compartiendo pantalla a mis compañeros. Acá nosotros estamos viendo el grafo. Indicamos que con el cobegin y el coen cuando se empezaban a ejecutar hilos de manera en paralelo sería. Entonces, según el gráfico, nosotros indicamos que primero, realmente empezaba S1. Ahí con cobegin indicamos que primero, lo habíamos leído de izquierda a derecha. Supongo que no importa en qué, Está bien. izquierda. Entonces, indicamos que primero empezaba S2, pero como S2 después se dividía en otros dos, indicamos, luego del cobegin, indicamos con un begin, y ahí recién colocamos S2, y luego de S2 hacíamos nuevamente el cobegin para indicar que se ejecutaban en paralelo S4 y S5. Terminaba con el cobegin para terminar la ejecución en paralelo. Terminamos el begin para indicar el cierre, por así decirlo, de estos tres hilos que se estaban ejecutando. Y después recién indicamos dentro de este cobegin general el S3. Ya cuando finalizaban todos con el último cobegin, ahí recién podía comenzar el hilo S6. Y luego de eso terminaba la ejecución. No había indicado acá no hemos indicado cuáles son los hilos que se pueden ejecutar en paralelo, así en general, de manera concurrente, creo que era. Pero son básicamente S2 y S3 son al mismo tiempo, y también S4 y S5 al mismo tiempo, como ya se había indicado antes por los otros grupos. Bien. S3 puede trabajar en paralelo perfectamente con el resto del resto de los hilos. Bien. ¿Todos entendieron? Bueno, dejás de compartir. A ver, dejar de compartir.
Bien. Bueno, ahora les voy a pasar